Nos da mucho gusto recibirlos y sobre todo dar inicio a esta cátedra que agradecemos a la Fundación Miguel Alemán por considerarnos y al doctor Lascano. Ahorita, bueno, vamos a platicar un poco de lo que vamos a dialogar el día de hoy. En este momento, de parte del doctor Víctor Manuel Velázquez, les da la más cordial bienvenida nuevamente a esta facultad. Nos acompaña en el presidio el doctor Antonio Lascano Araujo, miembro del Colegio Nacional, investigador emérito y profesor de esta Facultad de Ciencias. Asimismo nos acompaña y le damos la más cordial bienvenida al doctor que representa a la Fundación, el doctor Juan Pedro Leclerc, que es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Biomédicas y coordinador de esta cátedra, dándole, pues, doctor, también un honor que nos acompañe en esta sesión. Y bueno, pues la charla, el aplauso, por favor. Y bueno, pues hoy nos reunimos todos para conocer un poco más de este virus que nos tuvo un poco guardados, un poco restringidos, y hoy día nos tiene aquí con vida, sobre origen y evolución de los virus, las lecciones de la pandemia. Yo creo que es muy importante todavía que estemos conscientes que estamos en pandemia, que tenemos que cuidarnos, nuestra salud está de por medio. Así que pues va a ser un gusto, doctor, poder realizar esta charla y sobre todo pues llevarnos mucho conocimiento para compartir. Doctor Leclerc, le cedo la palabra para que nos haga favor de platicarnos un poco de esta cátedra y de la semblanza del doctor. Adelante. Cómo no, muchas gracias, Iris. Buenos días a todas y a todos. Qué bueno que nos acompañan en esta cátedra Miguel Alemán, que corresponde al año pasado. De hecho, Toño dio el doctor Lascano Araujo dio la primera cátedra a fines del año pasado. Ahorita les platico un poco de qué se trata. Y nos encantó la idea de que fuera en la Facultad de Ciencia, mi facultad, nuestra facultad, la facultad, ¿no? Yo soy Juan Pedro Leclerc, me toca coordinar el programa de salud para la Fundación Miguel Alemán. Déjenme decirles que todos los que trabajamos en el programa de salud y en los otros programas de la Fundación no tenemos nombramiento, no tenemos salario. Esto es simplemente para impulsar el desarrollo de la investigación científica, en este caso la investigación médica y biomédica. Primero que nada, yo quiero saludar al doctor Antonio Lascano Araujo, que es nuestro catedrático en esta ocasión, y también saludo a Iris Flores en representación del doctor Víctor Manuel Velázquez por todo el apoyo que nos dieron desde el principio que se mencionó la Facultad de Ciencias. Recibimos un apoyo total de su parte. Muchísimas gracias. Y también le agradezco mucho a la secretaria ejecutiva de la Fundación, que es la licenciada Lucelena Carrera, y hay un par de gentes de la Fundación que ayudan con la organización. Si me permiten, antes de presentar a Toño, les voy a platicar un poco de qué se tratan los programas de la Fundación y esta cátedra. El programa de salud de la Fundación Miguel Alemán se estableció hace 34, 35 años, en 1984. Y su compromiso es contribuir al desarrollo de la calidad de la atención de la salud para nuestro país. Ese es el compromiso. Así que participamos en este programa muchos universitarios. Yo soy de la UNAM, de biomédicas, pero también muchas gentes de otras instituciones educativas de México y de otras partes del país. Así como, muy importantemente, personal médico. Somos una mezcla entre academia y personal de salud. Y el programa de salud realiza 3 acciones fundamentales. La primera de ellas consiste en otorgar estímulos
para realizar investigación. Para dar una idea del alcance de este programa de estímulos de la Fundación, déjenme decirles que en más de 10 años que lleva funcionando este programa se han otorgado más de 300 estímulos a proyectos de investigación. O sea, y además es dinero blando que los investigadores pueden usar como quieran, no tienen que dar informe financiero, no tienen que, se lo gastan como quieran. Y entonces pues es un apoyo pequeño, pero clave para muchos grupos de investigación, y así ha sido durante la última década. Así que este financiamiento pues es clave para muchos grupos, sobre todo en épocas de escasez económica como las que estamos pasando. Es interesante. Una segunda acción del programa de salud, que es quizá la que ha logrado mayor reconocimiento social, es el Premio Miguel Alemán, que es un premio que se otorga a jóvenes investigadores que se dedican a investigación médica o biomédica. Estamos hablando de investigadores menores de 40 años. Y este premio se ha convertido, la verdad es que si quitándonos la modestia, quizá se ha convertido en el premio más importante en el área de medicina y biomedicina. ¿Por qué? Porque el jurado ha logrado identificar jóvenes investigadores que luego se convierten en líderes de la salud de México. Les pongo algunos ejemplos: García Sáenz, de aquí de Fisiología Celular, Juan Ramón de la Fuente, Patricia Joseph, Jaime Sepúlveda, Roberto Tapia Conger, Mauricio Hernández. Quizá no les suenen mucho estos nombres, pero déjenme decirles que entre los premiados, que fueron premiados antes de que cumplieran 40 años, se pueden mencionar un secretario de salud, 3 subsecretarios de salud, un rector, 4 premios nacionales, 3 miembros del Colegio Nacional. Entonces, esto quiere decir que los reconocidos han sido identificados desde el principio como líderes potenciales en el área de ciencias de la salud. Pero el día de hoy, que es la tercera acción del programa de salud, es la cátedra Miguel Alemán, que sin lugar a duda pues es el reconocimiento de mayor jerarquía. Y aquí de lo que se trata es de reconocer una trayectoria de vida, como la que hoy reconocemos en el doctor Lascano. Aquí ya no es para jóvenes, es para gentes que han hecho toda una obra a lo largo de su vida académica y científica. Y entre los reconocidos por este programa de cátedra se encuentran premios Nobel, directores de institutos nacionales de salud de los Estados Unidos, rectores de universidades de España, de Chile, investigadores muy reconocidos de Brasil, en fin, y unos pocos mexicanos. Entonces, nosotros recibimos las propuestas para otorgar la cátedra y se analizan las varias propuestas que se reciben para cada convocatoria. Y en el caso de la convocatoria del año pasado, la verdad fue una discusión bastante breve, porque cuando surgió el nombre de Antonio Lascano Araujo, la verdad, como que todo el mundo dijo, ¿y por qué no se la habíamos dado antes? Entonces llegamos a una decisión unánime rapidísimo. Y este es el motivo de la cátedra. Entonces se trata de invitar a distinguidos académicos extranjeros y mexicanos y invitarlos a que den pláticas. Déjenme decirles que la primera cátedra que dio Toño fue en el Cinvestav. La verdad yo no me había dado cuenta que sabemos tan poquita biología, pero a la hora que platicó Toño que hizo una disección del ciclo de vida, del ciclo de vida de las células, yo pensé que ya estábamos más avanzados en la biología, pero Toño nos hizo notar que hay muchas incógnitas todavía por resolver. Así que fue una cátedra extraordinaria, y la cátedra del día de hoy yo pienso que también va a ser igualmente extraordinaria,
porque nos va a hablar del origen y de la evolución de los virus y de lo que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia. Entonces, va a estar bueno. Para hacer una breve presentación de Toño. Todo el mundo lo conoce, y sobre todo en esta facultad, pero quizá algunos jóvenes no tienen idea de la estatura científica y académica de Toño Lascano. Déjenme decirles que yo conozco a Toño desde hace muchos años, cuando éramos estudiantes en la facultad. Y Toño desde el principio destacó de una manera sensacional cuando, siendo un joven profesor, trajo a Oparin en el auditorio de la vieja Facultad de Ciencias. Parecía como si un rockero fuera a dar un concierto, que también se ponían buenos los conciertos de rock en aquella facultad, supongo que también acá, pero con Oparin estaba yendo a reventar, ¿verdad? Y con varios otros Miller. Entonces Toño se destacó desde el principio por sus estudios en el origen de la vida, pero a lo mejor algunos alumnos más jóvenes no saben que Toño es uno de los científicos más reconocidos por su trabajo en el área de la biología evolutiva, sobre todo en origen de la vida y temas relacionados con la evolución temprana de la vida. Toño nació en Baja California, es biólogo y es doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fundó el Laboratorio de Origen de la Vida aquí en la facultad, pero ha trabajado en instituciones como la Universidad d'Orsay en Francia, el Instituto Pasteur también, la Universidad de Alicante en España, la Autónoma de Madrid, la Universidad de Roma, la Sapienza, entre muchas otras, varias universidades de Estados Unidos. Fue director honorario del Centro Lynn Margulis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos, en Ecuador, y ha escrito más de 200, esto ya está medio atrasado, más de 200 publicaciones científicas y un centenar de trabajos de divulgación, y ha participado como coautor en más de una veintena de libros. El doctor Lascano es actualmente profesor emérito con más de 45 años de antigüedad en la UNAM y es también investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, y es miembro del Colegio Nacional desde 2014, que no sé si sepan, pero el Colegio Nacional es como lo más selecto entre lo selecto del mundo académico y cultural. Y durante la pandemia, pues seguramente todos ustedes han estado al tanto del papel tan protagónico que ha jugado Toño como vocero de la comunidad científica ante las incertidumbres que vive la investigación científica actualmente. Toño ha recibido numerosos reconocimientos. El doctorado honoris causa de la Universidad de Milán en Italia, doctorado honoris causa de la Universidad de Valencia en España, honoris causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ha sido 2 veces presidente del International Society for the Study of the Origins of Life, el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias naturales, la medalla Alfonso Herrera, la medalla Francesco Redi, es una distinción italiana, la Guillaume Boutte del Colegio de Francia, miembro del Colegio Nacional y profesor emérito de la UNAM. Y ahí le paramos porque mejor ya nos ponemos a oír a Toño, pero sí, para quien no sabía quién es Toño y por qué se le está reconocimiento con esta cátedra, aquí lo tiene. Adelante, Toño. Muchas gracias. Porque no sé. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias, querido Juan Pedro, muchas gracias, Iris, y por lo tanto muchas gracias al director de la facultad. Efectivamente, yo conozco a Juan Pedro y me precio de su amistad y de la amistad de su familia desde hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero quiero decir que yo he recibido dos gestos de una enorme generosidad de parte de Juan Pedro. Uno, cuando me quedé sin empleo de una dependencia aquí de la UNAM, él inmediatamente me ofreció participar en un proyecto de investigación para ver si podía salir algo de allí, y ahora cuando me habló él para avisarme que me habían hecho la enorme distinción de otorgarme la cátedra, fue otro gesto de generosidad que marca 2 puntos separados por varios años de nuestra relación. No necesito decirles que yo no soy médico, no soy inmunólogo, no sé virología, no sé epidemiología, pero en 1989 tuve peritonitis. El contacto con los médicos en el Instituto Nacional de la Nutrición, donde me salvaron, me hizo darme cuenta que la interacción de la gente de biología con la comunidad médica es infinitamente más refinada de lo que uno se pudiera imaginar. Estar en terapia intensiva, estar intubado, con un montón de donaciones de sangre, etcétera, pues puede ser una experiencia muy dramática, pero en realidad, si tengo que evaluarla, diría que fue una experiencia académica, porque me permitió darme cuenta que con la comunidad médica tenemos muchísimo en común, y es algo que generalmente la gente de biología no se percata, es algo que no nos damos cuenta. Después estuve un año en ciencias biológicas del Politécnico, no me gustó, pero hice excelentes amigos, y allí también me percaté de que lo que hacíamos en el laboratorio, lo que me interesaba mucho era la microbiología en términos evolutivos. Cuando uno piensa en la evolución, uno piensa en la aparición de los neandertales, el fin de los dinosaurios, el surgimiento de las fanerógamas, y rara vez piensa uno en el surgimiento de enfermedades nuevas causadas por algún patógeno microbiano, que es un fenómeno evolutivo. Rara vez reflexionamos, espero que cada vez lo hagamos más, sobre, por ejemplo, la resistencia a antibióticos, que sabemos que es uno de los grandes problemas de salud que estamos enfrentando ya en este momento, que es un problema evolutivo. Y entonces, de una manera realmente inconsciente, a lo largo de mi vida acumulé una serie de lecciones que me hicieron ver que en realidad yo estaba interesado en la evolución de los microorganismos. Cuando se dio la pandemia, el inicio de la pandemia de COVID-19, el SARS-CoV-2, tuve la buena suerte de que un gran médico de la UNAM, el doctor Samuel Poncelio, me invitara a ser parte de la comisión de la universidad para ver qué acciones se podían tomar. Allí hay virólogos muy, muy serios que respeto, que quiero muchísimo, como Carlos Arias, y poco a poco fui cobrando conciencia de la responsabilidad que teníamos todos en la pandemia, en un momento de enorme incertidumbre. Cuando eso ocurrió y cuando vino la sugerencia, orden, decisión de imponer un confinamiento en la universidad, estábamos realmente empezando a cerrar el laboratorio. Es un laboratorio, el de aquí es básicamente teórico, los experimentos los hago sobre todo en Estados Unidos, experimentos que han fallado sistemáticamente, eso lo tengo que decir, porque me he dedicado a buscar un aminoácido en meteoritos con muy poco éxito, pero estábamos empezando a cerrar el laboratorio, y de repente Rodrigo Jacome, que está ahí sentado, con esa sudadera, estoy siendo generoso, de color naranja, nos hizo notar a los demás que el sofosbuvir, que es un medicamento que se emplea para el tratamiento muy exitoso de la hepatitis C, encajaba perfectamente bien en el sitio activo de la polimerasa del SARS-CoV-1, cuya estructura terciaria conocíamos, ya estaba disponible en ese entonces, y
de repente nos dimos cuenta que en el laboratorio teníamos elementos, gracias al interés de Rodrigo, al interés de José Alberto Campillo, de Arturo Becerra, teníamos elementos para poder ayudar a hacer algo de difusión sobre el problema de los virus. Y se nos ocurrió, o se les ocurrió a la gente del laboratorio, con una enorme generosidad y con un compromiso extraordinario, que allí podíamos hacer un trabajo de apoyo a la labor del personal médico de México. Los héroes absolutos de los éxitos en el combate contra la pandemia es desde luego el personal médico de México. Las médicas, los enfermeros, los camilleros, la gente del laboratorio, que con una devoción y con una entrega enorme se dedicaron a estudiar, a tratar de ayudar el fenómeno de la pandemia. Pero también se dio un fenómeno que yo quisiera subrayar, y es la generosidad de la comunidad académica mexicana. De repente los geógrafos del Instituto de Geografía empezaron a hacer mapas de distribución de la enfermedad, la gente de biomédicas, Juan Pedro muy destacadamente, empezaron a ver cómo se podía desarrollar una vacuna, la gente de medicina, de química, empezaron a ver cómo se podían desarrollar tratamientos, búsqueda de medicamentos, y los compañeros de física o incluso de astronomía empezaron a hacer modelos matemáticos del crecimiento de la pandemia. Y yo no sé si ustedes han reflexionado que estamos vivos aquí gracias a ellos. Estamos vivos gracias a la lección que nos dieron, gracias a la generosidad con la que se entregaron a tratar de resolver el problema. Habiendo entendido eso, cuando me hicieron el honor de decirme que me habían otorgado la cátedra, a pesar de no ser médico, y a pesar de que lo debo decir abiertamente, mi contacto más intenso con la comunidad médica es el hecho de que soy un hipocondríaco extraordinariamente profesional. Pero a pesar de eso, dije, bueno, tenemos elementos para tratar de entender la naturaleza de los virus, tratar de entender qué es lo que ocurrió. Y entonces, muy ingenuamente, cuando tuve que dar el título de la charla, di precisamente el título de Origen y Evolución de los Virus, las lecciones de la pandemia. Pero recapitulando todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos hecho en el laboratorio, sobre todo la interacción con una serie de personas con las que tengo especialmente una deuda de gratitud, sobre todo intelectual, sobre todo científica, me di cuenta que durante varios años habíamos estado acercándonos en el laboratorio a los problemas de origen y evolución de los virus, que si se dan cuenta siempre han sido como los patitos feos de la biología evolutiva. Rara vez, antes de la pandemia de VIH, por ejemplo, había 10 artículos publicados sobre origen y evolución de los virus. Cuando se descubre el VIH, cuando se entiende un poco su genética, se empezaron a multiplicar los artículos sobre origen y evolución de los virus, y ahora es uno de los campos más intensos de estudios, porque además tenemos ahora herramientas filogenéticas con la bioinformática de las que antes carecíamos. Y en realidad la gente que ustedes ven aquí son del laboratorio Arturo Becerra, José Alberto Campillo, Wolfgang Cotton, que no está, Adrián Cruz González, lo voy a mencionar varias veces, Ricardo Hernández, Rodrigo Jacome, María Eugenia Jiménez, una amiga epidemióloga con una formación matemática muy seria que nos permitió entender un poco por qué había estos brincos de repente en los cambios de variantes o subvariantes. Susana López Charretón, que es una viróloga de primer orden, una amiga muy querida del Colegio Nacional, que sin darse cuenta me ha enseñado mucho. Platicando con ella hemos aprendido mucho, y luego una interacción que fue realizada por el director del Instituto de Química, Luis Demetrio, muchas gracias, en donde resultó que había un grupo de químicos computacionales que estaban tratando de entender las interacciones de distintos compuestos con la polimerasa del SARS-CoV-2, y eso nos permitió entender todo el refinamiento
que encierra el tratar de hacer modelos de interacción, y allí están en orden alfabético, desde luego, Abraham Madariaga, Karina Martínez, Israel Muñoz, que es un compañero también aquí de la facultad, Jesús Naveja, que también es de los químicos, es un médico de origen que ahora hace química computacional, Alberto Vázquez Salazar, que está haciendo un postdoc trabajando en RNA, un postdoc en los Estados Unidos, y Ana María Velasco, que está hasta el último porque está en orden alfabético, pero con quien alguna vez demostramos que la generación de secuencias simples, voy a hablar de ello un poquitín más adelante, en el caso de VIH y secuencias simples que se podían fijar genéticamente, en realidad representaba un mecanismo también de adaptación de un virus de RNA. De manera que, reflexionando sobre todo lo que estos amigos y colegas y la gente asociada me ha enseñado, decidí que tenía que cambiar el nombre de la charla de hoy y en realidad, como a mí me interesa sobre todo tratar de entender el origen y la evolución temprana de la vida, decidí que la charla se debería llamar Origen y evolución de genomas celulares ancestrales, las lecciones de la pandemia. La ventaja del otro título es que es más sexy. La ventaja de este título es que refleja de una manera más precisa lo que en realidad ha sido el interés intelectual básico, se los tengo que confesar, que yo he tenido en la pandemia, más allá de la preocupación que todos compartimos. Bien, bueno, como todos ustedes saben, no conocemos cómo surgió la vida en la Tierra. Ciertamente tenemos muchísimas incógnitas, no tenemos rocas sedimentarias, no tenemos un pedazo de la atmósfera primitiva, tenemos en realidad muchísimas incógnitas, pero se puede decir que a partir de 1986, con la confirmación de que el RNA tiene capacidad catalítica, un esquema no necesariamente correcto es el de la idea de que hubo una síntesis y acumulación de compuestos orgánicos en la Tierra primitiva, ya sea porque se formaron en el planeta, en una atmósfera sin oxígeno, ya sea porque llegaron a bordo de cometas, meteoritos, asteroides, que eso dio origen, no sabemos bien a bien cómo, a un mundo de RNA. Hay gente que no apoya esta idea, pero creemos que es razonable, que las evidencias biológicas apoyan esta idea. Y finalmente, lo sabemos muy bien porque una amiga del laboratorio, una amiga de la facultad, que es la doctora Ada Jona, demostró que en el lugar donde se forma el enlace peptídico entre los aminoácidos en el ribosoma carece de proteínas, y esa es la prueba más fuerte que tenemos para decir que el origen de la síntesis de proteínas está en un mundo de RNA, y esto nos lleva a células con RNA y proteínas. Cuando aquí dice el mundo de RNA, no quisiera que pensaran en una imagen simplista en donde lo único que está vivo son moléculas de RNA, sino que pensaran en una diversidad de ambientes donde había lípidos, aminoácidos, bases, azúcares, etc. Ahora, con las pruebas que tenemos en este momento, que apoyan muy fuertemente la idea de que hubo una época en donde las células tenían genomas de RNA donde no había aparecido el DNA, creo que de inmediato se dan cuenta de las ventajas que tiene en términos académicos una epidemia, una pandemia provocada por un virus que tiene un genoma de RNA, que codifica para proteínas, que no me va a dar mucha información sobre lo que pasó antes, sobre el mundo del RNA, no me da información sobre la síntesis prebiótica, pero sí me da información sobre esta fase en particular. Ahora uno se preguntaría, ¿cómo puedo obtener información, cómo puedo tener alguna idea de los sistemas biológicos que existieran antes de que aparecieran los genomas de DNA? Y la respuesta es, bueno, podemos estudiar meteoritos. Los meteoritos hay meteoritos que son de 4.6 por 10 a la 9 años, me están hablando de la química del sistema solar, y aunque parezca extraño, en esos meteoritos, bueno, eso todos lo sabemos, encontramos aminoácidos, no todos, encontramos bases púricas, bases pirimídicas. Lo que es extraordinariamente sorprendente es el hecho de que encontramos
ribosa y desoxirribosa en los meteoritos, encontramos los derivados de los azúcares que vemos en los ácidos nucleicos, y esto me está diciendo que en el sistema solar primitivo había este tipo de síntesis químicas. Y desde luego puedo hacer experimentos como el experimento de Miller, que me dan una idea en el laboratorio de lo que pudo haber ocurrido en la Tierra primitiva. Podemos hacer los estudios que se llaman CELES, selección in vitro, selection experimental, experimentos, ¿no?, de poblaciones de RNA. Los trabajos de Spiegelman, los trabajos de Irene Shen, por ejemplo, en donde uno puede seleccionar moléculas de RNA en una serie de propiedades, por ejemplo aptámeros, para que se peguen algunas sustancias en especial. Podemos hacer modelos teóricos de genética de poblaciones de RNA, y aquí en la facultad seguramente muchos han oído hablar de los modelos de cuasespecies, que son modelos muy formales, en donde simplemente aplicamos la genética de poblaciones a datos que obtenemos de experimentos, a veces experimentos naturales cuando las personas están infectadas por un virus de RNA, o a veces de los totalmente abstractos que nos dan una información muy útil. Y finalmente podemos estudiar los virus y los viroides. Los viroides, que son estos cilindritos de RNA que tienen un nivel de complementariedad interna extraordinaria, los encontramos, por ejemplo, infectando plantas. Hay modelos experimentales que demuestran que pueden infectar levaduras, pero en realidad lo que es interesante es que son sistemas de RNA, y desde luego los virus de RNA. Ahora, hay una discusión que yo creo que no deberíamos tener en la Facultad de Ciencias, que no deberíamos tener en la Facultad de Veterinaria, en la Facultad de Odontología, en la Facultad de Medicina, y es sobre si los virus están, bueno, en la Facultad de Química, sobre si los virus están vivos o no. Creo que es una discusión totalmente innecesaria, que está atenida a esta idea de que las cosas o están vivas o no están vivas, cuando en realidad lo que tenemos, lo sabemos muy bien, es una serie de propiedades que podemos identificar en los seres vivos y que no tienen otros sistemas. Y vamos a empezar por los virus. Los virus están constituidos por los mismos monómeros y polímeros que los sistemas celulares. No voy a encontrar coenzimas en los virus. Es muy raro que un virus esté codificando para las enzimas que sintetizan coenzima A o NADP o NADPH, etc. Es rarísimo que eso ocurra, pero los virus se caracterizan por solo presentar un tipo de polímero genético, o RNA o DNA. Aquí nunca supe si debería ir un acento en esa O que está ahí, pero bueno. Se dan ustedes cuenta que puedo tener virus que tengan un ciclo biológico, como el virus del SIDA, que pasa de ser de RNA a DNA, otra vez RNA, pero nunca hemos encontrado en la naturaleza un virus que tenga ambos tipos de polímeros genéticos. En segundo lugar, todos sabemos, los virus se pueden multiplicar únicamente en el medio intracelular, o cuando hacemos un medio intracelular en un tubo de ensayo, entonces no hay ningún problema para que el virus se multiplique. Aunque hay virus que pueden codificar para enzimas metabólicas, y parte de operones carecen de rutas metabólicas completas, y sabemos muy bien que cuando virus como los mimivirus, los actinovirus, en fin, la nomenclatura es para iniciados en realidad, y yo no soy de ese grupo. En realidad uno puede encontrar virus que se han robado genes de enzimas metabólicas, pero el virus no está codificando para esas enzimas evolutivamente hablando desde sus inicios, sino porque fue un robo posterior. Los virus, y esto me llama la atención, no le estoy dando una primicia, pero sí algo que me llama la atención y que nunca he visto en ningún libro, en ningún artículo. Los libros se ensamblan pero no presentan desarrollo ontogénico. Un árbol comienza con una semillita, un bebé de ornitorrinco comienza con un huevito, hasta un microbio comienza con un microbio chiquitito. Los virus no. Si se dan cuenta, los virus son como el ribosoma, se
se juntan los pedazos, no hay desarrollo ontogénico en virus, no hay ningún caso de desarrollo ontogénico en virus conocido. Y finalmente, y esto es lo que los vuelve tan atractivos desde el punto de vista evolutivo, los virus se replican, mutan y evolucionan por mecanismos darwinistas. Y mecanismos darwinistas aquí quiere decir en el sentido más amplio puede ser mutaciones, puede ser hay acumulación de cambios neutros, puede haber recombinación, etcétera. Evolución darwinista en el sentido más general. Ahora, es un problema la taxonomía de los virus. En el laboratorio nos hemos atenido mucho a que los virus se pueden clasificar en dos grandes grupos, en los virus de RNA o DNA, que es la clasificación que propuso David Baltimore hace 50 años y que no falla. Ahora, uno de los grandes problemas que hemos tenido en México especialmente es que la gente habla de los virus de RNA como un conjunto lógico y no lo es. El ver a los virus de RNA como un conjunto lógico y homogéneo lleva a errores tan garrafales como los que caracterizaron desde un principio al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que pensaba que los virus de SARS-CoV-2, bueno, se parecían por ser de RNA al virus de la influenza y que por lo tanto iban a tener propiedades idénticas. No, cuando hablamos de un virus de RNA, en realidad estamos hablando de una diversidad extraordinaria de virus. Y déjenme poner un ejemplo. Cuando yo hablo del reino animal, estoy hablando de un grupo que lo mismo incluye un rinoceronte que un murciélago, que un tlacuache, que un tardígrado, etc. Se dan cuenta que cuando uso el término de reino animal, estoy hablando de un conjunto de organismos que los zoólogos conocen muy bien porque se pueden ubicar en ese grupo, pero que presentan una diversidad extraordinaria. La clasificación de David Baltimore sobre los virus de RNA o DNA tiene exactamente la misma situación. Es una clasificación que no es filogenética, lo cual no la vuelve en modo alguno inútil, en modo alguno. Y por ejemplo, si uno se fija, los virus de DNA son virus que pueden ser de una sola hebra de DNA o de dos hebras de una doble hélice de DNA, mientras que los virus de RNA tienen genomas de RNA que llamamos, de una sola hebra que llamamos positivos, porque entran a la célula e inmediatamente se pueden traducir, funcionan como un RNA mensajero, que pueden ser virus de una sola hebra de RNA negativo que necesitan transcribirse para luego traducirse. Podemos tener virus de la doble hélice de RNA que suelen ser chiquitos porque es muy difícil abrir una doble hélice de RNA, no tenemos todo el aparato molecular de helicasas, girasas, etcétera, aunque yo me sospecho que las de DNA pueden servir para esa situación. Y finalmente tenemos los retrovirus como el VIH o una serie de virus que tienen ciclos de RNA, pasan a DNA, pasan otra vez a RNA, o los EPA-DNA virus, que serían ya variantes sobre esto. Cuando uno ve en términos evolutivos, ¿no?, esta clasificación que no es filogenética, se dan ustedes cuenta que de inmediato, todos los que estamos aquí lo podemos reconocer, de inmediato nos damos cuenta que en términos de organización genómica, los virus de RNA han invadido, ocupado una serie de nichos que no tienen los virus de DNA. Claramente los virus de RNA se han diversificado en un mundo donde no tienen competencia con los virus de DNA, y esto ha permitido esta extraordinaria diversificación. Ahora, por cierto, las diapositivas están en inglés porque me di cuenta que al hacerlo así teníamos realmente el esquema para un artículo de investigación que vamos a escribir en el laboratorio con todo lo que les voy a decir aquí. Bueno, bien. Cuando uno ve los virus de RNA, y esto lo escribió en 1993 John Holland, uno de los grandes teóricos de la genética de poblaciones de virus, y especialmente de virus de RNA, él dice, así podemos decir que la biosfera actual está basada en DNA y que las únicas formas de vida, y lo pone entre comillas, de RNA son los virus de RNA. Estos dependen de células basadas en DNA para su existencia.
Si algunos genomas de virus de RNA actuales contienen secuencias, vestigios de secuencias de las primeras formas de vida, es desconocido y probablemente nunca se sabrá, pero es claro que los virus de RNA son ubicuos, son parásitos ubicuos, celulares ubicuos, extraordinariamente exitosos, que tienen una enorme importancia en términos de salud pública y salud individual. Bueno, lo que creemos en el laboratorio es que estamos encontrando que efectivamente los virus de RNA tienen una serie de secuencias vestigiales que seguramente vienen desde antes de que aparecieran los genomas de celulares de DNA, pero que no quiere decir que los virus mismos sean primordiales. En realidad, los virus de RNA, y eso es parte del trabajo de José Alberto Campillo y de Arturo Becerra, claramente por su distribución ecológica parecen haber surgido hasta que no hubo eucariontes y especialmente plantas. Pero el hecho es que pueden contener una serie de elementos genéticos que, como voy a tratar de convencerlos, provienen de épocas previas a la aparición de genomas de DNA. Ahora, los virus de RNA nos pueden dar información sobre la estructura y la evolución de genomas celulares tempranas antes de la aparición del DNA, incluyendo los tamaños y la organización de los genomas de RNA, las estrategias de replicación, las tasas de mutación y evolución, que obviamente no es lo mismo, y los procesos con los cuales se generan o se capturan genes adicionales. Ahora, ¿cuáles son los rasgos de los virus de RNA? Bueno, lo único que tienen en común todos los virus de RNA que conocemos tienen un genoma de RNA, y esto suena absolutamente pleonásmico, pero es una realidad absoluta, y todos ellos poseen una polimerasa de RNA, que es RNA dependiente, monomérica y con el modelo de la mano derecha. Tiene una estructura que simula la de que los cristalógrafos dijeron recuerda mucho a la mano derecha, y ahora vamos a ver por qué. Por lo tanto, los virus de RNA, y esto es la lógica con la que hemos funcionado, los virus de RNA son modelos, solo modelos de la evolución genómica antigua, y nos dan información sobre la naturaleza de las polimerasas que ayudan a que se replique el RNA antiguo, la estabilidad genética de los genomas celulares antes de la aparición del DNA y los mecanismos de generación de genes y de crecimiento de los virus de RNA. Y vamos a ver el primer caso de los tres que les voy a presentar, la naturaleza de las polimerasas de RNA ancestrales. Ese es un problema en el cual yo me empecé a interesar desde 1985 o algo así, y en el que fracasé sistemáticamente. En 1988 publiqué un artículo con Joan Oró, con Jacobo Fastak, yo mismo, en el Journal of Molecular Evolution, y propuse que la RNA polimerasa, RNA dependiente celular, la transcriptasa, era un vestigio de la polimerasa ancestral. Pero me sentía muy incómodo porque todos ustedes conocen el proceso de transcripción. Está la subunidad beta, beta prima, las dos subunidades alfa, la sigma, etc. En el caso de las polimerasas, de las transcriptasas celulares, y decía, bueno, sí, lo propuse, pero está demasiado compleja para pensar que esto puede ser tan antiguo. A lo mejor estaba yo cayendo en el error, que es muy frecuente en biología, de pensar que lo antiguo tiene que ser simple. Pero realmente cuando uno ve esa transcriptasa es extraordinariamente compleja y me sentía muy incómodo. Bueno, esto se convirtió en una obsesión durante mucho tiempo, y una obsesión que estaba complicada por el hecho de que todos lo sabemos, no tenemos vacunas contra el VIH porque el VIH está evolucionando muy rápidamente, estamos sufriendo las distintas variantes del SARS-CoV-2, porque aunque es un virus que evoluciona muy despacito, muta muy despacito, 2 mutaciones en promedio por mes, más o menos, el SARS-CoV-2, aún así se va erosionando la información genética. Ayer me enteré, por ejemplo, que ahora les dicen, supongo que en los SHs, se refieren a los hot dogs como los hoshos, ¿no?
yo no estaba enterado, pero se dan cuenta que esa es una evolución en unos pocos meses o en unos pocos años de la palabra hot dog, no del término hot dog, a hochos, no me extraña, pero esa tasa rápida de cambio, esa tasa rápida de evolución es especialmente complicada en el caso de los virus de RNA. La reconstrucción de la historia evolutiva de los virus de RNA está muy limitada, se afecta mucho por la tasa tan alta de mutación que rápidamente va erosionando la información que está contenida en la secuencia. Por eso no tenemos vacunas contra el VIH. Justo ahí es menos ese problema. Bueno, déjenme ponerles un ejemplo. En 1990, un amigo, un colega, Marc Delarue, del Instituto Pasteur, y lo platicamos muchísimas veces, probablemente uno de los mejores cristalógrafos de Francia, intentó analizar el problema de las polimerasas. Y cuando me mostraban las secuencias que tenía, decía uno, no, pues aquí de homología no se ve nada, porque se dan ustedes cuenta, aquí están los distintos virus, aquí están las secuencias de una región de las polimerasas, y se dan cuenta que aquí hay un aspartico muy conservado, aquí hay un par de aminoácidos, pero además varía mucho. ¿Cómo alineo esto? ¿Cómo puedo alinear esto para tratar de ver cuáles son las relaciones filogenéticas, sobre todo entre grupos muy separados? Afortunadamente, la labor de los cristalógrafos, y en el Instituto de Química tenemos cristalógrafos de primer orden, en biotecnología también, ha permitido ir acumulando una serie de estructuras cristalográficas que demuestran algo que sabemos muy bien los biólogos. No me importa que la llave sea de color amarillo, sea de aluminio, sea de plata, siempre y cuando la forma no cambie. No me importa que me cambien los aminoácidos siempre y cuando la estructura terciaria de la polimerasa no haya variado. Y eso es exactamente lo que vemos. Por ejemplo, aquí en el modelo de la reverso transcriptasa para el virus del SIDA, y se dan ustedes cuenta que se compara perfectamente bien con lo que llamamos el modelo de la mano derecha. Tengo el pulgar y tengo los dedos, que son la parte que está interaccionando con el molde y con el sustrato, y tengo la palma de la mano, que es la parte catalítica, la más antigua. Esto propusimos varios, no estoy usando el plural majestático. Dijimos, esta tiene que ser necesariamente la parte más antigua, y hace un par de meses, platicando con Ram Krishnamurti, un químico prebiótico de primer orden, muy amigo del laboratorio, nos dijo, ¿por qué no hacemos el experimento de tratar de sintetizar esta palma de la mano y ver si tiene actividad catalítica o no? Porque la técnica ya nos permite llegar a ese nivel. Bueno, en esas estaba viendo que era difícil pasar ese punto, cuando llegó Rodrigo Jacome, que está ahí sentado. Alza la mano, ¿no, Rodrigo? Gracias. Y Rodrigo Jacome venía de la facultad, venía de medicina, es un médico, lo cual fue una incorporación muy bienvenida al laboratorio, porque da consulta a todos los miembros del laboratorio las primeras 2 horas y luego ya se pone a trabajar. Y Rodrigo tiene una serie de virtudes que voy a resumir rápidamente. Es muy inteligente, tiene un enorme orden intelectual, es muy ordenado intelectualmente, lee con mucha curiosidad y viene del liceo francés. Los estudiantes del liceo francés, vayan a lo que vayan, aprenden mucha historia, leen mucho, escriben mucho y aprenden muchas matemáticas. Y resultó ser la incorporación ideal para el laboratorio, porque sin ningún temor a usar los instrumentos matemáticos, cuando le planteé el problema de la filogenia de las polimerasas, cuando ya teníamos venturosamente bastantes cristales disponibles, Rodrigo pudo doctorarse con una tesis que publicamos en el 2015, unos meses después de que otros grupos hubieran llegado exactamente a la misma conclusión con otras metodologías diferentes, con lo cual se convirtió en una especie de control de lo que estábamos haciendo, y se dio cuenta que la mayor parte de las polimerasas, por ejemplo la del SARS-CoV-2, es una, bueno, esto no lo vimos en 2015, pero es una polimerasa, una RNA polimerasa RNA dependiente. La del VIH es una DNA polimerasa RNA dependiente, y hay una serie de polimerasas celulares que son
DNA polimerasas DNA dependientes, es decir, se dan cuenta que tienen la misma forma, esencialmente. Y entonces, en lugar de hacer taxonomías o una sistemática de las polimerasas basada en la secuencia, nos fuimos sobre la forma. Y eso fue una selección absolutamente extraordinaria. Les digo, 3 grupos lo hicimos al mismo tiempo, pues sí, realmente al mismo tiempo, y nos dimos cuenta de un primer punto. Se dan cuenta que independientemente de la forma, las polimerasas pueden leer DNA o RNA y formar RNA o DNA, es decir, son poco específicas. Y ser poco específicas quiere decir que una transición de un tipo de genoma a otro no costaría absolutamente ningún trabajo. De hecho, algo que nos hemos dado cuenta en los últimos meses es que casi todas las proteínas asociadas a los ácidos nucleicos suelen ser muy poco específicas, porque de entrada no se olviden que los ácidos nucleicos son polianiones, tienen un montón de cargas negativas. La asociación primera tiene que ser con aminoácidos que tengan carga positiva, como la lisina o la arginina. De entrada allí eso ya está facilitado. Bueno, la tesis de Rodrigo, que nos dio muchísimo gusto, demostró que podíamos establecer una relación muy clara entre todas las polimerasas monoméricas que están ustedes viendo ahí, celulares, de virus de RNA, de virus de DNA, mitocondriales, etcétera, y si están aquí representadas las estructuras terciarias es porque son homólogas, no las estoy poniendo al azar, todas se parecen de una manera tal que es prácticamente imposible suponer que coincidieron en la misma forma por casualidad. Este método es un método al que tenemos que resolver un problema, y afortunadamente hay amigos del Departamento de Matemáticas que están interesados en el asunto, porque tenemos que encontrar un método de validación estadística que con estructuras terciarias no es tan obvio como con estructuras terciarias, pero vamos muy bien en esa dirección. Y aquí claramente estas raíces por punto medio no tiene mayor significado, más que para indicar que todas estas polimerasas tienen un origen común. Entonces, ¿cuál es la idea con la que estamos funcionando? Este es un árbol totalmente hipotético, simplemente para mostrarles el principio general, que hubo un momento en la evolución temprana de la vida en que había genomas de RNA, aparecen las RNA polimerasas, son ancestrales, son monoméricas, algunas de ellas evolucionan quiere decir que todo el sistema celular estaba evolucionando desde luego, hacia DNA polimerasas celulares, pero algunas de ellas no creo que se hayan mantenido durante esta época, pero otra vez vuelven a tener un cambio evolutivo de substrato y de molde, porque otra vez, como les digo, las polimerasas y en general las proteínas, apréndense esa lección los jóvenes, las proteínas asociadas a los ácidos nucleicos suelen ser muy poco específicas. Ahora, esta hipótesis, y mientras más lo he reflexionado, creo que más pruebas tenemos de que es correcta, de nuestra hipótesis de que las RNA polimerasas DNA dependientes de mano derecha son vestigios de una polimerasa ancestral, no quiere decir que estamos involucrando o estamos apelando a un caso de evolución regresiva. No estamos diciendo que hay virus de RNA que en realidad antes eran de DNA o eran de células de DNA, sino que allí estaba la polimerasa. Si yo encuentro una piedra que era parte de una pirámide, me sirve para construir una casona virreinal sin ninguna dificultad, y la casona virreinal no viene de la época prehispánica. Creo que el concepto está claro. Y en realidad, y esa es una parte de la hipótesis que no hemos desarrollado, los invito a que la piensen porque es fascinante, lo que está suponiendo nuestra hipótesis es que hay un origen polifilético de virus de RNA vía lo que se conoce la teoría del escape de genes, que no salió la referencia, no salió la referencia aquí, que implica que los virus son de origen polifilético, y que cuando sale un virus escapa de una célula, es la hipótesis más favorecida ahora por las evidencias, por los teóricos, se lleva una polimerasa que estaba allí disponible, y la polimerasa puede ser de RNA-DNA. Si alguno se pregunta, bueno, ¿y la cápside de dónde salió? Ahora sabemos que hay una enorme cantidad de células que sintetizan cajitas
en donde, por ejemplo, ponen cationes que son tremendamente oxidantes o guardan alimentos, etcétera, y en general la hipótesis está bien sostenida. Bueno, entonces, esto en lo que se refiere a las polimerasas es parte tiene que ver con origen y evolución de los virus, pero en el laboratorio nos interesa en términos de origen y evolución de las polimerasas. Veamos el segundo punto, los virus de RNA como modelos de la evolución genómica temprana nos pueden dar información sobre la estabilidad genética de los genomas celulares antes de la aparición del DNA. Y vamos a ver algunas características precisamente de estos virus. Debido a que los virus de RNA en general, la única excepción son los coronavirus, debido a que los virus de RNA carecen de sistema de edición y de reparación, la mayor parte de los virus virales, de los virus de RNA, tienen una replicación con una altísima tasa de mutaciones, más o menos 1 millón de veces más rápida que los virus de DNA. Tengo buenas vacunas para el virus de la viruela, tenemos buenas vacunas para el virus de la viruela símica, no tenemos buenas vacunas para VIH, otra vez, ¿no? Para poner esos datos muy claros. Por lo tanto, van a tener una variación genética verdaderamente muy intensa, se caracterizan por tamaños pequeños, ahora vamos a ver cómo está relacionado eso, tienen distintas estrategias de organización de genomas y tienen una serie de restricciones adaptativas que vamos a ver enseguida. Y para mostrar esto, déjenme enseñarles esta gráfica que modifiqué a propósito. La vamos a ver, la gráfica completa un poco más adelante. Miren, aquí ven ustedes el tamaño de genomas de virus de RNA y se dan cuenta que pues, estamos dentro del mismo orden de magnitud. Y aquí están graficados distintos virus de RNA y se dan cuenta que los virus de RNA andan típicamente de unos 2.000, 3.000 ribonucleótidos hasta más o menos unos 12.000, 15.000 si acaso. Tapé la parte de arriba. ¿Por qué tenemos esta restricción de tamaños en los virus de RNA? Y tengo en cambio los famosos megavirus o milivirus que tienen genomas de 160 kilobases. Los genomas de DNA pueden crecer mucho, los genomas de RNA no crecen tanto. Y hay una respuesta que es preciosa, está resumida en este artículo de Holmes del 2011, pero el trabajo viene de Santiago Elena, un colega, un amigo de la Universidad de Valencia, y se dan cuenta que aquí estoy hablando de 8 órdenes de magnitud, distancia, fíjense la escala de tamaños de genomas, el número de nucleótidos, y aquí en las tasas de mutaciones. Las bacterias y los eucariontes tenemos una tasa de mutaciones muy baja. Lo mismo es cierto para las arqueas. Cuando esto se publicó no se había medido, pero sabemos, me decía Santiago Elena que ya lo midieron y es prácticamente lo mismo, no lo han publicado. Y se dan cuenta que tenemos tasas de mutación muy baja y genomas muy grandotes. Si nos vamos hasta arriba los viroides, se dan cuenta que son genomitas muy chiquitos, ni siquiera sé si se pueden llamar genomas porque, insisto, es un cilindrito con altos niveles de complementariedad y tienen una altísima tasa de mutaciones. Si se dan cuenta, los virus de doble hélice de DNA tienen una mayor tasa de mutaciones que los genomas celulares, pero son relativamente estables, y los virus de una sola hebra de DNA y los virus de RNA tienen tasas de mutaciones muy altas y genomas muy pequeñitos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es lo que conocemos aquí, nos estamos moviendo realmente en el filo de la navaja. Se dan ustedes cuenta que si el virus es un virus demasiado grande y tiene una tasa alta de mutaciones, pierde su identidad. Piensen en un trabalenguas. El obispo, ¿qué es? El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar. El que lo desarzobispo constantinopolizare, buen desarzobispo constantinopolizador será. Lo ensayé mucho, pero si les pido que lo digan rápidamente, se van a dar cuenta que van a cometer errores, cometemos errores. No tengo un mecanismo de reparación. Entonces, los virus de RNA se van a caracterizar por poblaciones muy grandes,
tasas de mutación muy altas y por lo tanto genomas muy pequeños. Mientras más grande sea el genoma, más mutaciones acumulo y mayor riesgo de perder la identidad genética tengo. No me conviene tampoco tener una fidelidad tan absoluta porque entonces pierdo mutaciones, pierdo diversidad y pierdo los elementos para que haya un proceso de selección natural completo. ¿Cuál es el secreto de estas tasas de mutación muy bajas? Bueno, tienen que ver sobre todo con los mecanismos de corrección, los mecanismos de edición, y el más barato, el más ubicuo que conocemos es el que se debe gracias a la exonucleasa 3'5'. Aquí ven, por ejemplo, esto es para genomas de DNA, está tomado de la red. Ven aquí el molde de DNA que se está replicando gracias a la polimerasa. Ven adenina frente a timina, citosina frente a guanina, etcétera, las reglas convencionales. Y aquí de repente hubo un error, puse una adenina frente a una citosina. Normalmente le echamos la culpa a la polimerasa, se equivocó, pero no se olviden que las bases tienen tautómeros. Hay la tautomerización amino, ceto, enol, y de repente el uracilo se puede estar comportando como una purina, o una purina se me puede comportar como si fuera otra purina o como una pirimidina. Y acaban de publicar hace 2 días un artículo fascinante en donde se ve la tautomerización que sufre el molnupiravir. ¿Por qué les menciono el molnupiravir? Porque el molnupiravir es uno de los medicamentos que estamos utilizando en contra de las infecciones de SARS-CoV-2. Y la presencia de varios tautómeros, no solo uno, sino de varios, para el molnupiravir, y las huellas genéticas que tenemos en algunas variantes del virus, de que eso fue lo que ocurrió, me habla de que no todo es culpa de la polimerasa, sino que las bases engañan. Bueno, eso de que las bases engañan en una facultad tan politizada como esto lo sabemos todos, ¿no? Pero cuando tengo aquí puesto una base que no toca, lo que ocurre es que se deforma la hélice que se está creciendo, que se está formando. La exonucleasa reconoce esa deformación, corta el nucleótido incorrecto, el nucleótido se va y va a ser utilizado después, y entonces ya la polimerasa puede seguir avanzando. Y se dan ustedes cuenta que esta es una actividad de exonucleasa, corta los nucleótidos de los extremos en el sentido 3'5'. Ahora sí, vamos a ver la tabla completa. Se dan ustedes cuenta que aquí tengo los nidovirus, los coronavirus, y tengo ahora virus que alcanzan una longitud, como en el caso del SARS-CoV-2, de más de 29.000 ribonucleótidos. El secreto entre los virus para tener un genoma grandote y por lo tanto codificar para más genes y por lo tanto tener un ciclo biológico más complicado es tener mecanismos de edición y de corrección. Y lo que pasa con los coronavirus, con este genoma tan grandotote, es porque tienen una exonucleasa. Y sabemos muy bien qué es lo que ocurre. Aquí ven ustedes la polimerasa, ven la forma de mano, el gen, la proteína NSP12, la forma de mano derecha, y aquí ven pegado NSP14, que es una exonucleasa. Ahora, en el laboratorio tuvimos una suerte enorme, porque la pandemia se empezó a volver visible por ahí de finales de diciembre, en realidad de 2019, pero en agosto del 2019 entró al laboratorio Adrián Cruz González, alza la mano, ¿no? Para que te vean. Bueno, entonces entró al laboratorio y comenzó a hacer la tesis de licenciatura con Rodrigo, y Rodrigo le asignó trabajar con la exonucleasa. Y al empezar a hacer esto, Bam Bam, que es extraordinariamente disciplinado y con estructuras terciarias disponibles, lo que se dieron cuenta rápidamente él y Rodrigo es que se podía sobreponer sin ninguna dificultad la exonucleasa del SARS-CoV-1, que ya estaba disponible, con la exonucleasa celular. Y esto evidentemente poderlo sobreponer significa que eran homólogas, que tenían el mismo origen. Esto no lo hubiéramos descubierto sin estructuras terciarias,
Pero no se olviden, no estamos yendo sobre estructuras terciarias porque esas están impecablemente preservadas. Y entonces lo que hizo, es que me cuesta mucho el trabajo decirte Adrián, pero lo que hizo Adrián, Rodrigo, y ahí ya todos nos metimos a ayudarle, fue darse cuenta que la exonucleasa en realidad era una exonucleasa, o la del SARS-CoV-1, y luego comparando la secuencia con la de SARS-CoV-2, lo que obteníamos para SARS-CoV-1 evidentemente era válido para SARS-CoV-2, y en eso participaron Pepe Campillo, Israel que está allí, Ricardo Hernández, y nos dimos cuenta que se podían enzimar la exonucleasa del SARS-CoV-1, 2 si lo quieren ver así, con la de un fago de DNA, el fago T7, con la de un virus de RNA, el virus de Lassa, y con varias celulares. Y entonces, como somos muy buenos, gracias a la tesis de Rodrigo, haciendo filogenias con estructuras terciarias, fíjense que hacer una filogenia con estructuras terciarias es apelar al viejo método de la biología. Las grandes filogenias que tenemos de animales o de plantas que tienen centenas de años, vienen de la gente que se fijaba en la forma. Bueno, se hizo una filogenia con estructuras terciarias para las exonucleasas. Cada rama que ven aquí corresponde a una estructura terciaria, pero lo que es fascinante es que nos dimos cuenta que hay virus de doble hélice de DNA que tienen una exonucleasa, la misma exonucleasa, todas son homólogas. Hay virus como el Lassa-virus, que son de una sola hebra de RNA negativo, que también tienen una exonucleasa homóloga, y finalmente está el SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, los coronavirus en general, que tienen la misma exonucleasa. Pero se dan cuenta que están muy separados en el árbol evolutivo. ¿Eso qué quiere decir? Que los virus se han robado cuando menos en 3 ocasiones, de manera independiente, se han robado la exonucleasa de sistemas celulares. Es decir, lo que estamos viendo es que a lo largo de la evolución ha habido un robo de exonucleasas celulares por los virus de DNA, FIN29, T4, T7, por los arenavirus y por coronavirus, que son de RNA. En otras palabras, la exonucleasa, la actividad incluye tanto RNA como DNA, es decir, otra vez como la polimerasa no tiene una especificidad absoluta para RNA o DNA. Esta regla que les digo, que por cierto el que ya había dicho de que esto era posible fue Emil Zuckerkandl por ahí de los años 70, que las proteínas asociadas con DNA tienen esta promiscuidad en términos de selección. Y uno puede decir que este dominio de exonucleasa, que fue la tesis de licenciatura de Adrián Cruz González, pues es parte de una familia conocida como la familia con esta secuencia de aminoácidos, que está formada por una hoja beta central, lo cual es bastante raro, seguida por un cierto número de hélices beta, que en contraste con sus homólogos celulares, tiene un sitio de unión al gen, a la proteína NSP10 del virus, que hay una sustitución en un aminoácido aspartico por un glutámico, y que tiene 2 dedos de zinc. Estos dedos de zinc son fascinantes porque solamente los encontramos en los coronavirus. Las exonucleasas celulares no tienen dedos de zinc. Dedos de zinc, muchos de ustedes lo saben, tienen que ver en interacción con ácidos nucleicos, pero no lo tienen las exonucleasas celulares, lo cual significa, y eso es algo que podemos seguir explorando con los amigos de química computacional en un momento dado, que tenemos 2 posibles blancos terapéuticos. Si yo le doy algún agente quelante a una persona que esté infectada por SARS-CoV-2, que retire el zinc de la exonucleasa, no va a afectar a las exonucleasas celulares, afecta solamente a las exonucleasas virales. Y sabemos que juegan un papel estructural porque un grupo chino, que fue el que primero describió estos dedos de zinc, hizo notar que cuando se quitaba el zinc se precipitaba la exonucleasa, es decir, hay un cambio de conformación, claramente. Entonces esto es muy importante. Claramente el ancestro, el coronavirus ancestral que se robó la exonucleasa, esto ocurrió después de que divergen
de los arterivirus, y creo que aquí tenemos una manera de datar geológicamente cuando ocurrió esto, cuando veamos el tipo de hospederos que tienen, y la presencia de la exonucleasa aumenta la fidelidad de los coronavirus al replicarse de 10 a 100 veces, con lo cual puedo entender claramente estos tamaños tan grandes de los genomas de coronavirus. ¿Cuál es la hipótesis con la que estamos funcionando nosotros ahora? Que es razonable suponer que durante la evolución temprana de una exonucleasa fue un proceso crítico, absolutamente crítico, para aumentar las capacidades codificantes, aumentar el tamaño de los genomas de RNA celulares o virales, da lo mismo, por un lado, y que esto significa que la transición de genomas celulares formados por cachitos de RNA a genomas de DNA hubiera sido facilitada por la ausencia de especificidad absoluta de la exonucleasa. Es muy fácil que aparezca una exonucleasa, es la de todo el aparato de edición y corrección, es el más fácil. Veamos ahora el último punto que les dije que nos puede dar, que podemos obtener de información de los virus de RNA, que es la generación de genes y el crecimiento de los genomas ancestrales. ¿Cómo adquirimos nuevas capacidades, nuevos rasgos evolutivos a lo largo de la evolución? Bueno, como aquí todos admiramos enormemente el trabajo de esta mujer excepcional que fue Lynn Margulis, todos saben que podemos respirar porque adquirimos las mitocondrias. Todos saben que si fuéramos lechugas podríamos hacer fotosíntesis porque adquiriríamos los cloroplastos. Se dan ustedes cuenta que la simbiosis o la endosimbiosis en realidad es un mecanismo evolutivo absolutamente extraordinario. No conozco ningún caso de endosimbiosis en virus. Sé que José Campillo me va a corregir seguramente, pero no conozco ningún caso de simbiosis de virus. Conozco casos, todos conocemos casos de coinfecciones, pero esas no son simbiosis en el sentido biológico tradicional. Tenemos transporte horizontal de genes que vemos en los megavirus. Los megavirus, como ya vimos, se han robado genes, por ejemplo, de cianobacterias, y tienen todos los genes del fotosistema 1, algunos de ellos sin ninguna dificultad. Tenemos el patinaje, y el patinaje es algo que también nos permitió escribir un artículo bastante bueno sobre las características de Delta, la variante Delta de SARS-CoV-2, que se da cuando la polimerasa está replicando y se traba o se equivoca. Entonces la polimerasa está replicando y se sigue, pero ese pli me puede estar generando, me genera codones que pueden estar codificando para una secuencia que puede tener un valor adaptativo. Y finalmente tenemos la duplicación de genes, que es, como todos sabemos, uno de los mecanismos más frecuentes en la evolución de las células. La duplicación de genes como una fuente de información evolutiva puede llegar a darnos mayor especificidad. Por ejemplo, los factores de elongación. Ustedes saben que cuando hay la síntesis de proteínas tenemos los factores de elongación TU, el TI, son homólogos entre sí. Claramente eso significa que en el pasado había un solo factor de transferencia, y bueno, ahora simplemente tenemos dos. Un ejemplo muy bueno es el de los transportadores ABC, que es el que ven ustedes aquí. Los transportadores ABC me permiten meter cosas al interior de la célula, tienen una sección que es ATP dependiente, lo que le da el nombre de... es lo que le da esta inicial A, y aquí ven ustedes en un trabajo ya de hace 40 años de Mónica Riley y Bernard Lavedan, en donde vieron la enorme cantidad de duplicaciones de genes que se vieron que aumentaron la especificidad de esos transportadores. Desde luego este es un árbol con secuencias, y cada uno de estas subunidades ATP dependientes de los transportadores permiten la incorporación de distintas sustancias. Aumento la especificidad, eso no hay ningún problema. Pero también las duplicaciones de genes me pueden dar origen a rasgos insospechados en un ser vivo.
Por ejemplo, si yo comparo una ribonucleasa con la angiogenina, que es un factor que aumenta, estimula la formación de vasos sanguíneos y que es un blanco, por ejemplo, en oncología, no quiero que se esté alimentando un tumor, pues resulta que la angiogenina, el gen de la angiogenina, y esto lo descubrimos con estructuras terciarias, es homólogo a una ribonucleasa. Entonces se dan cuenta que pueden aparecer propiedades absolutamente insospechadas. Bueno, y la pregunta que uno se hace es, a ver, ¿cómo le hicieron los genomas celulares ancestrales de RNA para crecer? Y la pregunta es, ¿me da algo de información los genomas de los virus de RNA para entender cómo se dio este proceso? Bueno, como acabamos de ver, el análisis de los genomas celulares demuestra el papel crítico que las duplicaciones de genes han jugado en el tamaño, en el crecimiento del tamaño de los genomas celulares. ¿Ocurren los virus? Sí. Aquí ven ustedes, por ejemplo, para un megavirus, este mimivirus de Acantoameba, aquí grafico el genoma completo contra sí mismo y desde luego que veo sitios donde hay duplicaciones de genes. Ahí simplemente se va a notar al hacer la comparación. Y ven ustedes aquí desglosado lo que está ocurriendo. Por ejemplo, una secuencia que está presente en la anquirina, que es una proteína que tiene que ver con el citoesqueleto, con dedos de zinc, con la ubiquitinación, o sea, el pegar ubiquitina, con algunas proteínas que son fosforiladas, con colágeno, etc. Son virus que han robado genomas de sus hospederos celulares y luego se duplican en el virus y los puede detectar en virus de DNA. Pero otra vez, no se olviden que estamos trabajando con virus de RNA en donde se erosiona muy fácilmente la información genética. Y lo acabamos de ver, ¿cuál es la huella indeleble en virus de DNA y en sistemas celulares con DNA? ¿Cuál es la huella indeleble de que hubo duplicación de genes? Las familias multigénicas, claramente. Si yo veo muchas repeticiones de las familias, o sea, veo muchas repeticiones de un mismo gen, claramente puedo suponer que hubo o recombinación, pero sobre todo, cuando se hacen las filogenias, sobre todo estoy viendo duplicaciones. En los genomas virales de RNA, las familias de multigenes no se detectan. Eso no significa que no ocurra. A lo mejor simplemente lo que pasó es que hemos perdido huella de su existencia. Y en el laboratorio, la hipótesis con la que empezamos a jugar fue muy sencilla. Como hay una tasa de mutación muy alta, otra vez, no voy a poder detectar en genomas de RNA las huellas de duplicaciones de genes, pero ya sabemos cuál es el truco. Vamos sobre la estructura terciaria. Entonces, cuando nos fuimos sobre la estructura terciaria, había entrado al laboratorio Alejandro Martínez Cisneros, un estudiante muy talentoso que sacó la maestría en el laboratorio, ahora está haciendo el doctorado con Valeria Sousa, y le di como proyecto, a ver, vamos a tratar de ver duplicaciones de genes detectados a través de estructura terciaria. Y nos encontramos con que había una referencia donde los autores suponían que había habido una duplicación de genes en los genes que codifican para dos de los componentes de la cápside de un dicistovirus, que es un virus de una sola hebra de RNA, las proteínas de la cápside BP1, BP2 y BP3. Los autores suponían, pero no lo habían demostrado para BP1 y BP3, y lo que hizo Alejandro, al comparar las estructuras terciarias, fue darnos cuenta que efectivamente podíamos detectar otra vez con estructuras terciarias sin ninguna dificultad las duplicaciones de genes. Donde los autores habían dicho probablemente hubo duplicación de genes, nosotros vimos hubo dos duplicaciones de genes, y esto me permite entender muy bien lo que pasa en las estructuras terciarias. Nos fuimos sobre el SARS-CoV-2 y la proteína más grandota que tiene el SARS-CoV-2, que es una proteína que tiene muchas interacciones
con el RNA mensajero del hospedero, con el propio genoma, etcétera, es una proteína NSP3 donde tiene el dominio SDUN, SDUM y el dominio X, y otra vez usando métodos que están disponibles en la red sin ninguna dificultad, pudimos ver, como ven ustedes, las huellas de las duplicaciones. Es decir, aunque son genomas de RNA, estamos viendo que se da duplicaciones de genes, se mantiene la estructura terciaria, y eso es lo que me permite detectarlos. Y hay otros casos, por ejemplo, un gen de un virus de doble hélice de RNA que afecta al huitlacoche, codifica para una toxina, las subunidades alfa y beta, y aquí ven ustedes perfectamente claro, es la superposición de las estructuras que me habla de la duplicación de genes. Es decir, lo que esto me está diciendo es que la duplicación de genes es un fenómeno que permite que crezcan los virus, los genomas de los virus de RNA, y por lo tanto no estaría prohibida en sistemas celulares de RNA. Y uno puede concluir entonces rápidamente que las polimerasas virales y celulares, junto con las de DNA polimerasa 1, 2 y 4 de Escherichia coli, pueden ser vestigios de una polimerasa ancestral de la época en que había células con genomas de RNA, que claramente un evento crítico en la evolución de los genomas debe haber sido el surgimiento de todo un abanico de mecanismos de edición y reparación, y nosotros hemos postulado, está en el artículo que salió de la tesis de Bambam, que uno de los primeros, si no es que la primera, fue una exonucleasa con actividad 3'5', y que se han mantenido, los virus la han estado reclutando una y otra vez, como ya vimos, y que las duplicaciones de genes deben haber jugado un papel crítico en el incremento de los tamaños celulares de RNA. Lo mismo es cierto para la recombinación, pero eso todavía no lo estudiamos. Entonces, ya para concluir, cuando uno se asoma a la naturaleza, podemos hacer polímeros genéticos sin ninguna dificultad. Hay autores como Sidney Brenner, como Nielsen, que hacen que hacen polímeros genéticos que no son ni RNA ni DNA. Eso tiene un montón de aplicaciones terapéuticas, químicas, pero lo que la biología me dice hoy en día es que los genomas celulares, virales, viroidales son de DNA o de RNA. Y todos ustedes conocen esta maravilla que es la compleja estructura terciaria que puede tener el RNA, que claramente está asociada junto con la presencia del grupo OH en la carbono 2' en la ribosa, que está asociada con la actividad catalítica. Pero se dan ustedes cuenta que en el caso del RNA típicamente tengo algunas regiones de doble hélice, tengo horquillas, tengo regiones lineales, mientras que el DNA es extraordinariamente aburrido, es una doble hélice y ya está. Bueno, ¿cuál es el chiste de esa doble hélice? Tiene un efecto adicional, que es el efecto hipocrómico. El efecto hipocrómico se ha descrito en el laboratorio, se utiliza en el laboratorio muchísimo para ver las estructuras de proteínas o estructuras de ácidos nucleicos. Y es un método para el cual existe una cantidad de datos disponibles. Y ven ustedes, por ejemplo, cómo hay una absorción, hay una diferencia de absorción de más o menos un 40%, si una molécula de DNA está como doble hélice o si está como hebras separadas. Las dobles hélices absorben menos luz ultravioleta. ¿Sabemos exactamente por qué? Porque tenemos los electrones deslocalizados en una doble hélice y esto rigidiza la molécula y le impide estar absorbiendo luz ultravioleta. La explicación más detallada, si quieren, la vemos en otro momento. Pero esto lo que me está diciendo es algo que es absolutamente fascinante. Si en algún lugar había mucha luz ultravioleta, era en la Tierra primitiva. Porque en la Tierra primitiva no se empieza a acumular el oxígeno en grandes cantidades, sino hasta por ahí de unos 2.500 millones de años. Es decir, durante esa época previa, lo que había era un flujo extraordinario de luz ultravioleta, porque no había capa de ozono, porque no había oxígeno, porque no había producción biológica de oxígeno. Eso significa
que en realidad un efecto central de selección a favor de la doble hélice tiene que haber sido inevitablemente el efecto hipocrómico. De manera que el surgimiento de ácidos nucleicos de doble hélice sería, uno, me permite abatir la reactividad química de las bases nitrogenadas. Ya no van a sufrir reacciones de desaminación, por ejemplo, o de descarboxilación, porque están viendo hacia adentro. No hay agua en el interior de la doble hélice. Y esto incluye la disminución de reacciones fotoquímicas de las purinas y pirimidines gracias al efecto hipocrómico. Y eso es algo que propusimos en 1988, Joan Oró, Lynn Margulis, yo mismo, al mismo tiempo que propuse lo de la polimerasa, que eso sí me equivoqué, y en ese caso no me equivoqué. Lo que acabo de enterarme viendo el caso del molnupiravir y de los tautómeros que hay, es que, eso otra vez hay que platicarlo con los amigos del Instituto de Química, es que la tautomerización depende también de los flujos de luz ultravioleta. Entonces puedo tratar de entender en algunos casos ese fenómeno con extrapolación para casos como el uso del molnupiravir o para la tierra primitiva. En segundo lugar, el surgimiento de ácidos nucleicos de doble hélice permitió el desarrollo de un abanico extraordinariamente diverso de mecanismos de edición y reparación. Hoy en día la batería que tenemos los eucariontes es absolutamente refinada, complicada, pero de todos ellos lo más sencillo es la isonucleasa 3'5'. Y finalmente, el surgimiento de ácidos nucleicos de doble hélice abrió la posibilidad de incrementar espectacularmente el tamaño de las moléculas genéticas, preservando los productos de duplicación de genes y genomas. Muchas gracias.